vamos a seguirle. Estamos explicando por qué México es un país o una nación megadiversa. Ya decíamos que México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Imagínense, es muchísimo, el 70% mundial. Bien, en nuestro país hay más especies que muchos países de Europa y Norteamérica juntos. Bien, esta información pues la tuvieron que haber leído, ¿no? Y pues cómo es que nuestra diversidad se está acabando por la actividad del hombre. Entonces ahí hay varios puntos, por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, la contaminación, la corrupción, caza de especies, introducción de especies ajenas al ecosistema, cambio climático y la pérdida de los mantos acuíferos, ¿sí? Importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad. Bien, vamos a leer nada más ahí los puntos que están abajo, que es cuida el agua, no compres animales silvestres, recicla, reusa y reduce, no desperdicies el papel, no ensucies el agua ni tires basura a la calle, participa en campañas de reforestación, ¿sí? Entonces todos tenemos, aquí no es de que si puedes o no, o sea, tenemos que hacer acciones pues para tratar de conservar lo más que podamos pues nuestra diversidad, ¿no? Porque sabemos que biodiversidad, bio viene de vida. Entonces imagínense si se nos va acabando todo esto. Ya veíamos que hay reducción de los mantos acuíferos, entonces pues sin agua no hay vida. Entonces, si queremos alargar nuestra vida humana, pues no nos queda de otra más que cuidar lo que hay. Siguiente. ¿Cuáles son los principales problemas del medio ambiente en tu comunidad? A ver, díganme ustedes cuáles son los problemas que ustedes detectan. Pueden abrir micrófonos, ¿eh? A ver, Cristian, mencióname cuáles son los problemas que detectas de medio ambiente en tu comunidad. Cada uno de ustedes me contesta una. Nick, te toca la 2, Yamilet, la 3. Y más adelante participas, Armando. Cristian. Abre tu micrófono, por favor, Cristian, y danos la respuesta a esta pregunta. Bien, es importante que me ayuden a participar, muchachos. Si no, pues vamos a estar aquí más tiempo conectados. Armando, miren, ya está mejor se fue. Armando, ¿qué pusiste tú ahí, Armando? Abre tu micrófono. Ok, quemar basura. Sí, ese es un grave problema. Entonces es bien importante que al menos a los que están aquí cerca de nosotros, pues les digamos por qué no debemos de quemar basura. Acuérdense que, a ver, por ejemplo, si quemamos basura, hagan de cuenta que era una bolsa así, hasta aquí de alta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando la queman? Pues que se reducen, ¿no? ¿A dónde se fue toda la materia que estaba al principio? Se volatiliza, muchachos. No es de que desaparezca de la nada, no.
Entonces se va toda esa materia. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces se vuelve volátil, se va al aire. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros respiramos. Entonces, imagínense, toda esa basura que estaba, nosotros la estamos respirando. Y entonces causa graves problemas a la salud. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la biodiversidad en el lugar donde vives? A ver, danos la respuesta. ¿Quién le había dicho, Nick o Yamilet, la segunda? ¿Cuáles son las características de la biodiversidad? Yamilet, ¿cuáles son las características de la biodiversidad? ¿Dónde vives? Nick, ¿qué acciones puedes proponer para cuidar el medio ambiente? Así es eso lamentable, ¿verdad? Hay días que yo diario huelo humo, porque alguien está, si no están quemando, luego queman el cerro, o como ustedes dicen también en el campo, hay aquí lugares de sembradío, los queman, pues además de la basura. Entonces imagínense cuando se quema algo, a ese proceso se le llama combustión, ¿sí? Entonces en la combustión es cuando se desintegran, ya les decía, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, pues ya saben, todo eso se va al aire y lo respiramos. Cuidar las plantas. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, bien importante también cuidar el agua. Cuando reguemos las plantas hay que regarlas en la mañana o en la noche, porque si no ya saben que el agua se evapora y pues entonces ahí no estamos cuidando el agua, ¿verdad? No andar regando las banquetas con la manguera. Reutilizar el agua, entonces se usa para esto, utilízala para esto otro también, con ella riega tus plantas, ¿sí? Entonces, darle muchos usos al agua. Siguiente, el reto de cuidar lo que tenemos. ¿Qué pasa cuando no cuidamos el equilibrio que debe de tener nuestro ecosistema? Bueno, pues entonces se rompe, ese equilibrio se rompe y existen problemas entre las especies de todo tipo del ecosistema que se trate hasta llegar a la extinción de algunos. Entonces, les dejé la vez pasada que investigaran acerca de la importancia de las abejas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa si desaparecen las abejas? Ahí se va a romper un equilibrio. Entonces, ¿qué pasaría? Así es. No hay flores. Y acuérdense que de las flores no solamente las abejas se alimentan de ellas, sino también, por ejemplo, los colibríes y otro tipo de animales dependen de las flores. Bien. Ya sea que dicho equilibrio puede romperse por causas naturales o por abuso o sobrecarga al ecosistema, esto también sucede, llega a suceder, que no es por la acción del hombre, sino, pues sí van ocurriendo ciertos fenómenos que hacen que se rompa algún equilibrio. Dice, ¿cuáles son los factores que están ocasionando que nuestra biodiversidad vaya disminuyendo? Bueno, pues principalmente la presencia del hombre, la tala inmoderada, abuso o sobrecarga al ecosistema, es decir, muchos individuos requiriendo más recursos de los disponibles, algunas actividades humanas como la agricultura y la ganadería intensivas
o la construcción erosiona los suelos. La basura llena el entorno. Porque no la reciclamos a la misma velocidad que la generamos. Entonces, estamos generando mucha más basura de la que reciclamos. ¿Sí? Ok, luego ves en la grabación, ya mires de lo que no alcanzaste a ver. Siguiente. Vamos, ¿cuáles son los factores? Bien, el reto de cuidar, ese ya lo vimos. Define qué es desarrollo sustentable. El desarrollo es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, nosotros debemos, pues, ahora sí que promover, pero también llevar a la práctica el desarrollo sustentable, ¿ok? Que en el desarrollo sustentable, pues entonces cuidamos el equilibrio, cuidamos los equilibrios que hay entre las diferentes especies, animales y vegetales. Y entonces si cuidamos el equilibrio, también a nosotros nos va bien, ¿verdad? Porque entonces el aire no está así tan contaminado, entonces tenemos agua, tenemos todo lo que necesitamos, cosas básicas que necesitamos. Sí lo cuidamos. Entonces, si vamos a talar árboles, bueno, se van a talar 2, pero se van a sembrar 4 o se van a sembrar 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, le quitamos algo a la naturaleza, pero se lo estamos también devolviendo con estas acciones. Para mantener nuestra riqueza biológica y cultural. Dice, ¿qué es la riqueza biológica y cultural de nuestro país? La noción de riqueza cultural, por lo tanto, está asociada a los recursos valiosos que forman parte de una cultura. Por lo general, estos recursos son simbólicos o inmateriales, como un género musical o un ritmo de danza. Entonces, ¿qué es la cultura? La cultura son muchas cosas, desde la vestimenta, la lengua que hablas, tus costumbres, tus tradiciones, todo eso es todo eso es la cultura, ¿no? Que está muy relacionada con el entorno y a su vez, pues obviamente con la biología, porque, por ejemplo, existen leyendas, ¿no? Y en las leyendas se llega a hablar, por ejemplo, de los ríos que hay, que tenemos, se llega a hablar de ciertos animales que había y que desaparecieron. También, por ejemplo, los molcajetes. ¿Los molcajetes de qué se hacen? Pues de piedra. ¿Y dónde existe esa piedra? Pues en ciertas regiones, por ejemplo, aquí en Comonfort se hacen muchos molcajetes, es muy conocido eso. Entonces el molcajete tiene que ver con la cultura, pero de dónde se extrae ese material, pues es piedra, ¿no? De la tierra. Entonces ahí también se tiene que ver con lo biológico. Y por último, ¿qué medidas se deben de tomar para conservar la biodiversidad? Hay muchas, y ya mencionamos aquí varias. Ahí van. Reducir el uso de pesticidas y fertilizantes. Reducir, reutilizar y reciclar. Comprar productos respetuosos con el medio ambiente. Comprar comidas y bebidas locales u orgánicas. Comprar comida marina cosechada de manera sostenible. Ser más consciente de lo que consumimos, pues tratar de consumir lo menos posible, reducir la demanda de energía. Entonces es bien importante, si no se está usando esa luz hay que tenerla apagada. Disminuir el uso individual de su coche. Entonces, muchachos, no significa de que si tengo dinero para pagar el agua o no, significa de conciencia, porque luego llega a haber personas que dicen, ay, pues si yo la pago, pues no hay problema, que la utilice toda la que necesite. No, ese no es el punto. Aquí no importa si tienes mucho dinero o no. Tienes que a fuerza entrarle a esto de cuidar lo más que puedas el agua, pero también de los demás recursos que hemos venido hablando, ¿verdad? Y entonces, si eres inteligente, incluso al estar utilizando de forma adecuada el agua, pues tu recibo te va a llegar más económico, ¿verdad? Pero les digo, hay muchas personas inconscientes que dicen eso. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí?
Si no, vamos a la siguiente de biología, que fue la de, ¿qué día lo tuvieron? El jueves. Bien, vamos con la siguiente secuencia, que fue la del jueves, que se llamó, es la secuencia 7 y se llama Tecnología para conocer a los seres vivos. Bien, les mandé para la secuencia 7 un diagrama a su WhatsApp donde dice que es la tecnología. Si tienen ahí a la mano el WhatsApp, para que vean esa imagen, vamos rápidamente a tratar de explicarla. Bien, el ser humano tiene necesidades que tienen que satisfacer, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se resuelven? Se resuelven nuestras necesidades o nuestros problemas a través de la tecnología, ¿sí? Entonces, la tecnología, digamos, es el puente entre nuestras necesidades o problemas y entre la resolución o que esas necesidades se nos satisfagan. Pero entonces, ¿cómo se le hace para tener tecnología? Bueno, pues aquí van a entrar en función dos aspectos. Uno es la ciencia. Para satisfacer mis necesidades requiero de la ciencia. ¿Ok? Y entonces la ciencia, digamos que la tecnología es un reflejo de la ciencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues para desarrollar este tractor hubo que haber investigaciones, ¿verdad? Hubo que haber ingenieros que supieran pues qué material se iba a utilizar, qué piezas iban a utilizar, de qué medida, pues para qué tipo de tierra se iba a utilizar, etcétera. Entonces todo eso tiene que ver con la ciencia y también tiene que ver con la técnica, ¿ok? Entonces, para que la tecnología surja, se requiere de la ciencia, de mucha investigación y de la técnica. Entonces, que sepas también, si eres tú un ingeniero agrónomo, pues te vas entonces a especializar, pues sí, en las plantas, los cultivos, todo eso, ¿verdad? Y conoce las técnicas que te van a ayudar. Por ejemplo, si llega una plaga, ¿qué técnicas hay? Pues para eliminar esa plaga. Y ojo, técnicas que sean sustentables con el medio ambiente. Entonces, podemos utilizar pesticidas, pero que van a dañar, ¿no? Digamos que vas a resolver un problema, pero vas a generar otros. Entonces, no, ellos actualmente pues tienen que estar enfocados en buscar soluciones alternativas que sí, te quite de ese problema que tienes, pero que no te genere otros y que pueden llegar a ser mayores. Ok, ahora sí vamos con las preguntas. Dice, la primera es tecnología para conocer a los seres vivos. La primera pregunta, ¿qué es la tecnología para el ser humano? Bien, pues la tecnología nos sirve para aplicar los conocimientos y las habilidades para el diseño y la construcción de dispositivos o procedimientos que solucionen algún problema o satisfagan alguna necesidad. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Los principales tipos de avance en ciencia y tecnología que permiten mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, pues a través de la tecnología es como que siempre buscamos eso, ¿verdad? Bueno, no siempre. Acuérdense que también gracias a la tecnología, pues el ser humano creó la bomba nuclear y muchas armas que sirven pues nada más pues para acabar con la vida, ¿no? Entonces, deberían de ser pues toda la tecnología destinada a mejorar la calidad de vida, pero también tenemos la otra parte. ¿Crees que el uso excesivo de la tecnología dañe o perjudique al ser humano y la biodiversidad de las demás especies? Bueno, aquí van a poner lo que ustedes creen. Pero bueno, la tecnología puede hasta provocar en el medio ambiente la deforestación. Se deforesta mucho más que antes. ¿Por qué? Porque además hay los medios, ¿no? Hay estas sierras que pues rapidísimo puedes cortar un árbol que estaba, bueno, su tronco muy, muy grueso y que con una hacha te tardarías muchas horas o días, pues con
con esas sierras, pues en un par de, no sé, en menos de una hora cortas el árbol. Entonces, imagínense cuántos árboles cortan, ¿no? La contaminación del suelo, agua y la atmósfera, el calentamiento global. Ya decíamos, por ejemplo, hay muchísimos carros y entonces pues también generamos, ¿no? Aportamos, digamos, para el calentamiento global con eso. Y pues carros pues son tecnología. La reducción de la capa de ozono. Obviamente que si hay mucha contaminación, recuerden que se va también al, pues sí, a la capa de ozono, que cada vez es más débil y hay muchos hoyos ya en la capa de ozono, donde entonces, recuerden que la capa de ozono nos protege de los rayos del sol, que son altamente dañinos para nuestra piel, ¿verdad? Pero entonces esta capa cada vez es más débil y también además hay muchos ya hoyos que entonces permiten que los rayos lleguen directamente y que entonces nos puede causar, pues ahora hay mucho de la cáncer de piel. Lluvias ácidas, ok, la contaminación entonces va para arriba, pero cuando llueve, baja. Entonces, ¿qué provocan las lluvias ácidas? Si le caen a tu carro, incluso imagínense qué tan fuertes son que se le empieza a caer el color, o si te cae a ti, se te puede empezar a caer un poco de pelo, ¿no? O picor en la piel. Esas son las lluvias ácidas y obviamente disminución de la biodiversidad de la vida. Siguiente. ¿Qué tipos de tecnología se utilizan para conocer más a los seres vivos marinos y terrestres y a su vez para conservarlos y protegerlos? Hay muchas tecnologías, entre ellas, pues el GPS, que nos permite ubicar lugares, instrumentos de medición de peso, de temperatura, de medición de los tiempos, etcétera. Tenemos muchísima ya tecnología, ¿no? Siguiente. Un viaje a mundos desconocidos. Bien, existen muchos seres vivos que no vemos a simple vista, pero sabemos que existen. Entonces, por ejemplo, sabemos que en nuestras almohadas dormimos con ácaros, ¿verdad? Que los ácaros son, pues, seres muy, muy diminutos, que incluso se pueden meter en nuestras mucosas, pues que nos caminan en la cara, que defecan en nuestro cuerpo. Y entonces, hay que estar lavando constantemente la funda de las almohadas, ¿no? Pues también, en general, en nuestra cama hay muchos de estos tipos de organismos. Y así, en todas partes hay organismos que a simple vista no los vemos, pero que ahí están. Bien. Por ahí tenemos un esquema que les mandé de la relación entre ciencia y entre tecnología. Entonces, podemos ver de la ciencia. ¿Por qué surge la ciencia? Por la curiosidad que tenemos para conocer, ¿no? Para conocer, pero también para inventar. Entonces, eso nos motiva, pues, para resolver problemas, o también al revés, los problemas nos motivan para conocer, pues, formas de cómo resolverlos, ¿no? La ciencia nos sirve también para explicar y para predecir que, pues, por ejemplo, fenómenos, ¿no? De que, a ver, atentos porque hay un ciclón en tal lugar y en tantas horas llegará a tocar tierra. Entonces hay que refugiarse. Y entonces podemos predecir. Y el objetivo, pues, sería diseñar y crear. ¿Qué vas a diseñar y crear? Pues instrumentos que te ayuden a explicar y a predecir. La ciencia es el método científico. ¿Qué es esto del método científico? Pues es cuando se investiga mucho. Por ejemplo, quieres hacer tú ¿qué será? Un fertilizante, ¿no? Pero no quieres que dañe la tierra. Entonces tú puedes empezar a investigar qué productos naturales existen para fertilizar la tierra y puedes crear tú uno poderoso que tú cuides, que no vayas a dañar, pues, como les decía, resolvemos un problema, pero generamos otros. Entonces, no, que tú cuides no generar otros. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A través del método científico, o sea, a través de la prueba y error y estar haciendo muchísimos, ¿cómo se dice?
pues estarlo probando muchas veces. Ah, esta fórmula no funcionó. Ah, entonces ponle un poco más de este. A ver, hazlo otra vez. ¿Cuáles son los resultados? Ah, no, como que ahora vamos a hacer esta otra cosa. Quítale 1 gramo de esto, ponle tanto de este otro. Otra vez haces la prueba. Ah, no, entonces vamos a añadirle este otro. Ah, otra prueba. Entonces haces cientos o miles de pruebas para crear un producto. Ese es el método científico. ¿Sí? Y la ciencia también se sirve de leyes y teoremas. Hay leyes y teoremas que ya conocemos y entonces eso nos permite más fácilmente crear nuevos productos. Ahorita vemos algunos ejemplos de qué es esto de leyes y teoremas. Ok, ahora sí, ¿qué relación hay entre la ciencia y la tecnología? En ese esquema lo pueden ver, pero bueno, podríamos escribir algo así. Las tecnologías emplean el conocimiento del universo generado por las ciencias para mejorar sus técnicas, mientras que la ciencia precisa echar mano de la tecnología más avanzada para poder llevar a cabo sus experimentos. Siguiente, menciona cómo influye la ciencia y la tecnología en la vida diaria. Bueno, aquí podrían poner ustedes muchísimas cosas. ¿Cómo influye la ciencia y la tecnología? Pues que tenemos un refrigerador para que entonces nuestros alimentos se conserven por mucho más tiempo. Que podemos comprar fertilizantes naturales si tenemos alguna plaga. ¿Qué otro? Es que hay muchísimos. Que podemos tratar de comprar materiales sustentables, por ejemplo, para la construcción de nuestras casas. ¿Qué más? Las hojas, los cuadernos que utilizamos actualmente también es gracias a la ciencia y a la tecnología, ¿verdad? Los libros que tenemos, el material, la impresión, los colores, ¿cómo se logran? Pues gracias a la ciencia y a la tecnología hicieron cientos o miles de pruebas, por ejemplo, para dar con el color amarillo, para dar con el color rojo, para crear la tinta. Entonces, prácticamente detrás de toda nuestra vida está la ciencia y la tecnología, muchachos. El celular que utilizamos, ahorita mismo estamos conectados, ustedes en sus casas, yo en la mía, gracias a la tecnología, ¿no? A que existe una aplicación que se llama Zoom, pero así como Zoom existen muchísimas otras. Realmente pudieron ahí mencionar lo que ustedes quisieran, ¿no? Los alimentos que comemos, que muchos de ellos están cocinados con las estufas que tenemos en casa, y pues eso es tecnología. Siguiente. Ok, les mandé una imagen de un microscopio de esos antiguos. Y dice, de acuerdo a la imagen de los primeros microscopios, a finales del siglo XIX, menciona qué tipo de descubrimientos se realizaron a partir del siglo XVI con esos instrumentos. Bien, les mandé un microscopio, pero hay otros muchos más antiguos todavía. Bien, en el siglo XVI se establecieron la experimentación y la medición como procedimientos indispensables en la metodología científica. ¿Sí? El método científico. Entonces, en el método científico hay experimentación y hay procedimientos. Entonces, lo de experimentación es lo que les decía. Traté de hacer tal producto, no me sale. Entonces, cámbiale esto, ponle esto, quítale esto. Otra vez experimento. No, sigue sin servir. Ponle de esto otro, ya casi estamos cerca. Otra vez. Entonces, es mucha experimentación. Es repetir y repetir y repetir cientos o miles de veces para crear algo. Para cumplir tales exigencias se requirieron herramientas e instrumentos mediante los cuales obtener datos exactos sobre temperaturas, pesos, tiempos, longitudes, entre otras magnitudes, así como para lograr observar el mundo microscópico. Siguiente, los nuevos microscopios, tipos de microscopios. Bien, ahí vemos algunos de ellos, ópticos, electrónicos y de efecto túnel. Y te preguntan, ¿para qué sirve el microscopio óptico? Bien, en ellos la luz atraviesa el objeto que se quiere apreciar, de modo que la muestra debe ser muy delgada y casi transparente. En estos microscopios, los objetos, pueden verse aumentados hasta 1500 veces su tamaño. Entonces, ¿qué puedes ver aquí en este microscopio? Un ejemplo pues sería que lleves un jitomate
y lo vas a cortar como laminita les llaman, o sea, súper, súper delgadito, tan delgadito que casi sea transparente ese pedacito de jitomate que corte. Entonces se va a se va a poner sobre una laminita transparente, se pone y luego encima se coloca otra laminita transparente y ya eso se coloca en ese tipo de microscopio y ya tú le vas a ir moviendo, tiene así como, pues sí que le vayas dando vuelta para que lo vayas enfocando y entonces tú puedes ver perfectamente pues las células de ese jitomate, ¿no? Como, pues imagínense verlo a 1500 veces de grande, entonces es increíble, ¿no? Pero así como el jitomate puedes ver una gota de agua, ¿no? Una gota de agua, por ejemplo, de la que bebes y también una gota de agua, por ejemplo, de la de un charco, vas a ver hasta los organismos cómo se mueven, entonces es muy interesante. ¿Y para qué sirve el microscopio electrónico? En estos, lo que se observa no es el objeto en sí, sino una imagen del mismo. Mediante estos microscopios se pueden aumentar hasta 1.000.000 de veces el tamaño del objeto observado. O sea, se ve mucho más que en un microscopio óptico. Los microscopios ópticos muchas veces se utilizan en las escuelas e incluso los maestros, por ejemplo, en la secundaria los llevan a que vean, pues sí, diferentes cosas, ¿no? Pero también en la preparatoria. Entonces, dependiendo de lo que ustedes estudien, pueden que los lleven a unos laboratorios y donde les enseñen a utilizar ese tipo de instrumentos. Dice, siguiente. Bueno, vamos a ver otras tecnologías para estudiar los seres vivos. Fueron las últimas preguntas. Dice, ¿para qué sirven las herramientas informáticas, o sea, las TIC, para los grandes investigadores en el área de la biología o cualquier otra ciencia de investigación? Bueno, las herramientas informáticas, pues por ejemplo en la computadora, ¿no? Y en internet tú tienes que ir registrando todo lo que vaya sucediendo, a ver si esta prueba número 1 no funcionó, ¿por qué? ¿Cuáles fueron los resultados? Tú lo registras. Prueba número 2, y no solamente lo registras, sino que lo compartes, porque tú puedes estar tratando de crear un producto, pero muchas otras personas en el mundo también pueden tratar de estarlo creando. Entonces pueden compartir información, ¿no? Y más rápido entonces llegar a la fórmula. ¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas para preservar las especies? Pues es que ya veíamos, por ejemplo, que incluso los termómetros, ¿no? Porque si entonces tú sabes que cada vez el agua es más cálida, más caliente, entonces eso es un grave riesgo para ciertas especies. La medición de la temperatura, por supuesto que también. Entonces, recuerden que se puede medir el agua, pero también la temperatura. ¿Qué otra cosa? Pues sí, esto de las que mencionábamos al principio, ok, instrumentos de medición de peso, de tiempos, entonces cualquiera que se les ocurra, se utilizan. Siguiente, menciona cuáles han sido los desarrollos tecnológicos que a través de los años de estudio e investigación han ayudado al ser humano a tener más conocimientos de los millones de especies que nos rodean. Aquí también pueden poner diferentes cosas, por ejemplo, incluso el microscopio, por supuesto, ¿no? Que te ayuda a conocer especies y características de cada uno de ellos y entonces clasificarlos. ¿Cuáles otros pueden ser en el laboratorio? Pues hay así como sistemas de enfriamiento, donde entonces ahí tú puedes colocar ciertos seres vivos para entonces estarlos estudiando y sobre todo en laboratorios y obviamente que tienes que medir su temperatura de esa caja en donde estén, pero también bueno, la temperatura del ambiente, etcétera. Entonces esos te pueden servir. Bien, hasta aquí dudas acerca de esta secuencia y si no, pues ya nos vamos a la secuencia del día de hoy, que es la 8. Ok, vámonos a la del día de hoy.
Permítanme. Muy bien. La secuencia 8 se llama la célula, unidad estructural de los seres vivos. Les decía que con un microscopio, siguiendo con el ejemplo del jitomate, tú a través de él puedes ver sus células. Vamos a ver qué es eso de las células. Bien, tenemos dos tipos de organismos celulares. Tenemos los unicelulares, que viene de uno, una célula, y los pluricelulares, pluri, que viene de muchos, entonces muchas células. Y tenemos ahí ejemplo, ¿no? Que en el cuerpo humano tenemos muchos tipos de organismos pluricelulares. Bien, dice, ¿por qué la célula es la unidad estructural y esencial para todo ser vivo? Ahí ustedes pueden poner lo que se imaginen ahorita, ¿ok? No sé si ya lo hicieron, y si no, pues aquí lo van contestando. Bueno, porque sin células, pues no habría vida. Las células pues nos constituyen a nosotros, nos dan vida. Si no existieran las células, no existiéramos nosotros. Ok, tenemos nosotros millones de células en nuestro cuerpo. Millones de células conforman cada parte de nuestro cuerpo. Bien, muchachos, yo tengo aquí mi mano. Si yo en mi mano empiezo a rasparla, ustedes no están viendo, pero están cayendo, se están desprendiendo células. ¿Ok? Entonces, también en la cabeza, por ejemplo, si ustedes se rascan, están quitando células, ¿no? Entonces son tan pequeñas que claro que no, muchas de ellas más bien no las percibimos. Pero ahorita vemos más sobre ellas. Bien, teoría celular. Vamos a ver qué nos dice la teoría celular. Dice, eso es el diagrama que ustedes tienen. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos los seres vivos están compuestos por células. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Todas las funciones del organismo dependen de las actividades celulares. La célula es la unidad de origen de los seres vivos. Toda célula proviene de otra célula preexistente. Sí, se nos mueren todo el tiempo células, pero las reemplazan otras. Por lo tanto, los organismos provienen también de células. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo aquí un lunar, pues que no va a desaparecer nunca, ¿verdad? Está conformado por células y sí, se están muriendo células, pero otras las están reemplazando de forma tal que ese lunar siempre va a estar ahí. Siguiente, el mundo microscópico. Ay, ya perdí aquí mi... Dice, en el siglo XVI sucedieron dos acontecimientos con los que inició el descubrimiento del mundo microscópico. Menciona cuáles son. Bien, el primero, Marcelo Malpighi, se los voy a escribir aquí en los mensajes. Observó por primera vez células vivas y luego confirmó la existencia de las células en tejidos. ¿Qué es un tejido? Ah, pues por ejemplo, si tú cortas ese pedazo de jitomate, ese es un tejido, ¿no? Otro acontecimiento. Robert Hooke, se los voy a escribir, de su obra Micrografía, en la que aparecen por primera vez dibujos de imágenes tomadas con microscopía óptica, con el microscopio óptico. ¿Okay? Entonces, de este jitomate que lo estamos viendo a 1500 veces su tamaño, pues esa imagen, entonces él la publica, ¿no? No del jitomate, pero pues de otros organismos. Siguiente. ¿Quién fue Anton van Leeuwenhoek? ¿Quién sabe cómo se pronuncia? ¿Y cuál fue su aportación? Ok. Anton van Leeuwenhoek fue un holandés. Y entonces él, un científico,
Al mirar por su microscopio una gota de agua de charco, exclamó emocionado: son animálculos y se mueven. ¿Ok? Entonces, imagínense, vemos una gota de agua de charco y claro que no vemos que se muevan